Vamos a comenzar. Muy bienvenidos. Ya estamos grabando y estamos transmitiendo por YouTube las dos cosas a la vez. Qué honor realmente poder compartir en esta noche maravillosa este encuentro que hace rato quería compartir como director de la Escuela Iniciática de Numerología. Fernando Peiró, un gran amigo desde hace muchos años, un gran colega, también soy profesora de la escuela y realmente es una alegría enorme poder expandir esta conciencia, esta mirada con respecto a cómo los números nos pueden traer esos mensajes que nos permiten tener claridad para el mapa de vida. ¿Para qué ruta agarro? ¿Vieron cuando el GPS dice recalculando, recalculando? Esa sabiduría, esa posibilidad nos trae nuestro querido Fernando Daniel Peiró. Bienvenido. Muchas gracias, Virginia. La verdad que es un placer. Qué interesante tu alegoría del GPS y la ruta de la vida. Me parece muy interesante para comenzar. Creo que de eso se trata, porque si nosotros dividiríamos la vida en porciones de 365 días sería demasiado triste. Yo creo que en la medida que nosotros podamos entender que cada día es un evento importante para construir una vida, vamos a entender que las porciones de tiempo no existen. Más todavía cuando entendemos que el tiempo al cual nosotros lo tenemos configurado como algo importante, denominado calendario gregoriano, no es tan cierto ni preciso. Por tanto, de entrada, es un calendario que podríamos, como digo siempre, es un calendario que tiene mucho ego. Y le digo ego porque en realidad, inicialmente, los meses eran 10, teníamos 10 meses, y cuando los romanos empezaron a sentirse que era necesario el ego posicionarse para una posteridad, Julio César decidió ponerse un mes. Entonces, ustedes van a notar, por ejemplo, que septiembre, que viene del latín september, ¿sí? Séptimo, en inglés september, séptimo, está en el noveno, ¿sí? Que octubre, que es octo, en latín significa 8, está en el mes 10, que November, que es 9, none, está en el mes 11, y December, diciembre 10, está en el mes 12. Entonces hay 2 meses que se han ido agregados, 60 días, ¿vale? Uno en homenaje a Julio César, entonces apareció Julio, ¿vale? Y luego, para no quedarse atrás, otro César, llamado Augusto, decidió también ser parte del calendario. Entonces apareció agosto. Entonces tenemos 2 meses corridos que nos hacen toda una historia bastante compleja en cuanto a la imprecisión o a la falta de precisión de este famoso calendario gregoriano, obviamente creado por el Papa Gregorio. eh, bueno, acá los argentinos dicen, no digas tanto Gregre para decir Gregorio. No, de ahí quedó Gregorio, ¿no? Pero bueno, la idea inicial entonces es hacer un entendimiento, más en estos tiempos que a partir del 2014, dicen que en el año 2012, el 21 de diciembre, se termina el mundo y comenzó un mundo nuevo, cosa que puede ser cierto. Más sin embargo, las energías, según lo que se plantean, empezaron a cambiar desde el 12 de diciembre de 2014. En ese proceso hay una sensación que de hecho la NASA y algunas ciencias que están vinculadas con todos estos procesos han sido medidas como percepciones, así como fue como el clima. Nosotros tenemos una temperatura determinada y tenemos lo que se denomina sensación térmica, que nos permite tener otro rasgo, digamos, sobre el concepto de la temperatura en sí. Bueno, lo mismo acá con el tema del tiempo. Dicen que el tiempo es de 24 horas, pero nuestra percepción del tiempo es de 16 horas. Este es un tema interesante. Esto implicaría que estaríamos más cercanos a volver a acercarnos mucho más, cada vez más, a medida que el Sol viene fluctuando, en que la percepción va a ser cada vez menos, o me refiero, la percepción va a ser de menos horas, no de 24, ya ahora es de 16, pero sería de menos. Y en este momento, si hacemos los cálculos, nosotros estaríamos viviendo en esa percepción 11 meses y no 12, ¿vale? Así que, por tanto, el tema es que el tiempo se viene acotando para que la conciencia empiece a expandirse, que creo que es el fin de estas conversaciones, y ¿por qué no?
el fin más comprometido que tiene la Escuela Iniciática de Numerología, que es quien convoca, y obviamente con las conversaciones de la segunda directora de la escuela, Virginia Godoy. Ella dice que es la profesora, pero la segunda directora, si es que no es la primera. Y yo que me rijo bajo sus alas, porque si no me empuja, no, hasta ahí me quedo. Así que bueno, la idea es propiciar estos tipos de mensajes que no tienen la intención, como dije fuera de cámara, de hacerles a ustedes, mostrarles más bien una idea predictiva de lo que va a suceder en el año. No tiene que ver con eso, tiene que ver con cuáles son las energías y cómo podemos danzar en medio de eso. Si ustedes dicen, bueno, mira, vamos a ir a una fiesta folclórica, ustedes saben que en la fiesta folclórica hay música folclórica. Entonces ustedes irán vestidos para poder estar en ese baile, en esa danza, ¿vale? Y no ir a un baile donde no saben qué bailar porque no saben qué música ponen. Bueno, acá lo mismo. Nosotros, los números nos permiten de alguna manera ir danzando en esta magia de los números que están fuera del tiempo, no están en el tiempo. De hecho, una de las cosas que enseñamos en la escuela, en la segunda clase ya, cuando hablamos de la constitución de la fecha de nacimiento, explicamos que en realidad el primer parámetro para manejarnos desde ese punto de vista, que es precisamente cabalista, es el hecho de que la fecha de nacimiento es un punto en este plano material de la eternidad, es la eternidad manifestada en este plano para poder vivir la existencia como humanos. Entonces, una de las reglas fundamentales para hacer este entendimiento, y desde ahí nosotros ahora, el entendimiento va a ser que nosotros no tenemos un cuerpo, ¿va? Que nosotros, pero no tenemos un alma, sino tenemos un cuerpo. Y el sentido es porque somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y no somos seres humanos buscando espiritualidad. Entonces, si lo hacemos de este sentido, de que somos seres viviendo una experiencia humana, vamos a poder hacer magia, que es el fin del desarrollo de la energía para cada ser humano que tiene ese poder espiritual. Este es un tema importante para tener claro. Entonces, no tenemos alma si no tenemos un cuerpo, porque somos alma, que estamos manifestados en este plano. Este es un tema fundamental para iniciar, diría yo. Yo creo que muchas veces dicen la frutilla del postre, ¿no? La cereza del postre al final. Yo creo que este es el comienzo, es el comienzo. ¿Por qué tiene que ser siempre el final? Entonces, entendiendo este concepto puramente espiritual, que está ramificado en todas las culturas iniciáticas que puedan existir, entonces el primer entendimiento, el primer rasgo de entendimiento es que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Este es un tema para desde ahí partir. ¿Por qué? Porque lo que nos está pidiendo este tiempo, estos tiempos, es justamente la intención de poder desarrollar la expansión de la conciencia. Ya no hablamos de despertar de la conciencia. De hecho, ese concepto de despertar es muy llamado New Age, muy moderno. Los verdaderos términos a nivel iniciático se llaman revolución de la conciencia. Quiere decir que la conciencia viene evolucionando y esta es una gran oportunidad de poder volver a evolucionar, por eso se llama reevolución. Tiene dos E, reevolución. Y desde ese punto de vista hay 4 pilares para la evolución de la conciencia que están de alguna manera en muchos ámbitos iniciáticos, como podríamos decir, por decir de alguna manera, los templarios, los gnósticos, ¿sí? Que ellos hablan sobre los 4 pilares de la conciencia o de la revolución de la conciencia, que son la ciencia, el arte, la filosofía y la espiritualidad. No hay negociación en eso. Por tanto, estos caminos que vamos a vivir ya dejan de tener un Mesías para empezar a hacer un trabajo individual, haciendo el entendimiento que esta idea de la segunda venida de Cristo, que fue el año pasado, no es una cuestión dogmática, sino hacer un entendimiento que hay un cristal, una luz interna, un Buda interno, que es el que nos está hoy pidiendo expresarse en la vida cotidiana a partir de las virtudes, que por cierto son espirituales también. ¿Vale? De hecho, de las 9 castas angélicas, virtudes es una de los principados. Para que tengamos una idea, lo vamos a ver hoy. Yo voy a compartir pantalla. La,
la primera consigna sería que cuando tengan que preguntar, preguntan. Interrumpen, habilitan micrófono y preguntan. Para el que no quiera, tiene por ahí un grado de timidez, no hay ningún problema, manda un chat y Virginia con todo gusto va a ser leído y respondido, ¿vale? Así es. Bien, voy a compartir pantalla. Sabemos que la conferencia o esta charla, como la denominamos, se llama 2021, Tiempo de Conciencia del Labrador. Voy a cerrar un ratito. Ahí ustedes habrán visto que la palabra conciencia tiene una S. Conciencia. Hay dos conciencias. Conciencia con S y conciencia sin S. La gente cree que es la misma, pero no. Conciencia sin S es un grado de un camino de virtud, de virtuosidad que tenemos los seres humanos, donde está enfocado justamente en el tema de la moral, las buenas costumbres y ese camino consciente hacia el bien de las cosas. Esto es lo que denominamos, cuando se estudia eso, se llama ética. ¿Qué es la ética? El estudio de la moral y las conductas humanas. Por tanto, conciencia implica eso, conductas humanas, virtudes, moral, ética. Y ahí se terminó. Ahora, cuando hablamos de conciencia, ya hablamos de nuestra capacidad de poder observarnos como seres. Esto es un tema importante. Y cuando hablamos de seres, hablamos de dónde estoy, quién soy, a qué vengo. Preguntas que son mayéuticas o de la filosofía y que pretenden hacernos preguntas para reevolucionar justamente en la conciencia sin S. ¿Vale? Por darle un ejemplo. Si una persona viene y se desmaya y vuelve en sí, ¿vale? Lo primero que hace es decir, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ese dónde estoy es conciencia, ¿vale? Para que tengamos una idea. Ahora, si viene una persona, toma un producto que no le pertenece, una cosa que no le pertenece, robo, hurto, bueno, no es consciente de una buena moral. ¿Me explico? Entonces es un tema que hay que tener bien claro. Una cosa es moral y la otra tiene que ver con la existencia humana y la existencia de todo aquello que contornea de alguna manera o está circunscrito dentro de lo que es la existencia humana. Bien. Desde ese punto de vista entendemos entonces que conciencia hablamos de ser y volvemos de nuevo a esta invitación a poder volver a reconfigurarnos haciendo el entendimiento que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Qué bueno sería que vivamos espiritualmente para que esa experiencia no sea demasiado nefasta como para muchos, ¿vale? Bien, entonces de ese punto de vista hablamos de un término llamado el labrador, que lo vamos a descubrir o redescubrir en este proceso de caminar en esta charla. Lo primero es hacer una primera entrega que proviene de un tipo de numerología que se le atribuye a Pitágoras, cosa que no es tan del todo cierto. Pero lo que hacen los numerólogos, basados en la numerología pitagórica, es lo que se denomina base estructural 9, es que todo número mayor que 9 se reduce. Entonces nos enseñaron de entrada que todo hay que reducir a 9, ¿vale? Todo número mayor que 9 se reduce. 10 es 1, ¿vale? 11, 2 y así. La primera entonces consigna que sumaría todo el mundo en cuanto a lo que es numerología, le van a decir a ustedes, o deben haber escuchado, que estamos en un año llamado año 5, que tiene una vibración 5. ¿De dónde viene el 5? Bueno, de sumar 2 más 0 más 1 más 2 más 0 más 2 más 1, que va a dar 5. Esta es la que todo el mundo conoce por lo general. El labrador se presenta en este proceso cuando nosotros hacemos un entendimiento mayor, donde el 0 no es un número. Esto es un tema que hay que tener bien claro. El 0 es una potencialidad. Miren, les voy a explicar algo interesante cuando yo hablo del despertar del tercer ojo, lo que llamamos, en este momento está un programa en este momento en desarrollo, que habla sobre el tema de la activación de la glándula pineal. La glándula pineal necesita trabajarse a través de la oscuridad, porque cuando nosotros estamos abiertos, los ojos abiertos, la glándula pineal no está activa. Entonces, la idea es estar en ámbitos de oscuridad para poder expresar la luz interna, que obviamente está también en la glándula pineal. La glándula pineal es, de alguna manera, lo que podemos denominar el tercer ojo, ¿vale? Está
puede estar denominado también punto cero, tercer ojo, ojo espiritual, ajna, ¿vale? Eh, Ese cero lo van a ver ustedes a la noche, donde no hay luz. Ustedes van a ver que en todos los idiomas la palabra 8 está con la N potencial cada vez que el sol se pierde. Por eso se llama noche. Ustedes se van al italiano, notte. Note que es N y el OTE, 8. ¿Sí? Noche en español, la N y el 8. En inglés, N y 8. ¿Sí? Night, ¿vale? Todo esto, noche quiere decir N potencial y el infinito cuando el 8 se acuesta. Es decir, tiene que ver con un proceso iniciático fundamental para la creación de realidad como magos. Por eso el número 1 es el número del mago en los niveles iniciáticos y esotéricos. Volviendo entonces a ese proceso de hacer un entendimiento que el N es un potencial, hoy le pueden llamar de muchas maneras. Por ejemplo, a través de la física cuántica se le llama campo cuántico, ¿vale? Se le puede llamar hoy también, por ejemplo, la NASA le llama plasma. ¿Y qué es? Simplemente un lugar, un espacio sin tiempo y sin espacio, podríamos decirlo, que es la nada, donde es la gran potencialidad de ser totalidad. Entonces, ¿qué es el cero? La nada. Y en definitiva, la totalidad que se quiere manifestar. Es un potencial. También es negación. En este caso, lo que vamos a hacer para lograr este 23, primero es eliminar el cero, como vamos a repetir, porque no es un número, sino un símbolo. ¿Vale? El símbolo cero representa la totalidad. Ustedes lo van a ver, por ejemplo, los budistas, van a ver que tienen un círculo, como si fuese una obra de arte, que se le llama Enso, que representa a ese campo cuántico de la nada, el cero. También se lo puede denominar la O en el aspecto lingüístico, y de ahí surge cuando aparecen los procesos de geometría sagrada. Ustedes van a ver, por ejemplo, que lo primero que aparece es el punto, ¿no? Que esto después lo denominamos el compás, el punto, ¿sí? De la circunferencia. Entonces, el puntito es lo que denominamos la presencia, y cuando se empieza a observar quién es, va hacia arriba, va hacia abajo, crea el número 1, la línea que divide el círculo en dos partes, dos medias partes. Ese 1 representa al mago creador, el que inicia todo en numerología. Pero desde el punto de vista lingüístico sería la I, ¿vale? La I. Ahora, cuando nosotros lo agregamos al cero, en la lingüística se dice IO, la I dentro de la O, IO, y de ahí la palabra yo soy, ¿vale? De hecho, el número 10, que representaría al yo con el campo cuántico, el mago con el campo cuántico del 10, que se lo denomina en el tarot, por ejemplo, como la rueda de la fortuna, ¿sí? Que en definitiva podría llegar a ser, ¿por qué no?, el décimo Sefirat, o décimo centro de energía más importante, que es tangible, que es el hombre consciente, llamado Malhut, o Malkut, en lo que se denomina Kabbalah, ¿vale? Y de ahí el árbol de la vida. Malhut sería el circulito que está abajo de toda la copa del árbol. Malhut, que significa el reino. ¿Y qué busca el reino? Estar cerca de la corona. Entonces la primera, el número 1, es la corona, el tercer ojo, Keter en hebreo, ¿vale? Acá. Entonces ese cero representa la potencialidad. La eliminamos porque para poder hacer entendimientos a nivel humano, el cero simplemente es su potencial. Entonces lo que hacemos es tomar este 2 con este 2, los unimos, es decir, no los sumamos, lo unimos, y le vamos a sumar al tercero. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar como regla a los 78 arcanos del tarot egipcio. Entonces, los 78 arcanos de egipcio, nosotros tenemos unas preguntas que yo le llamo mayéutica numerológica, que es, ¿este número es mayor o menor que 78? Entonces, si nosotros tomamos, eliminando el 0, el número que queda va a quedar 221, y como 221 es mayor, ¿vale?, que el 78, lo que hacemos es tomar los dos primeros números, 22, preguntarnos, ¿este número es mayor o menor que 78? Menor, dejamos el 22, que además es un número maestro, y le sumamos al tercero. Entonces,
Sumar 22 más 1 nos da el 23, y 23, si volvemos a hacer la pregunta mayéutica que decía recién, numerológica, yo le digo mayéutica para decir que es precisa e importante. No quiere decir que sea mayéutica la pregunta numerológica, pero para que lo entendamos, la pregunta es, ¿este número es mayor o menor que 78? 22 es menor, listo. Si sumamos el número 1, 22 más 1, 23, preguntamos, ¿este número es mayor o menor que 78? Es menor que 78 y lo preservamos. Es un tema importante porque nos va a dar otros datos que ya no son arquetípicos. Arquetípicos le llamamos al número originario o al número de la estructura base donde todo inicia. En este caso el 5. El arquetipo sería todo número menor a 9 o igual o menor a 9. Por tanto, el primer número que obtenemos acá es 23. 23 en los arcanos del tarot le llamamos lo que se denomina el labrador, y de ahí el nombre que le pusimos a esta charla, ¿vale? Entonces el labrador viene del arcano 23, que es un arcano del tarot que representa un montón de simbolismos importantes, del cual solamente vamos a tomar lo que nos interesa, por llamarlo de alguna manera, que es cómo vamos a actuar o cómo podemos actuar por elección y compromiso en este año que va más allá de los 365 años. Porque este año puede lograr de alguna manera, si todos somos conscientes de manera individual, transformar la humanidad para toda la posteridad, no solamente para este año, ¿vale? De esto depende tal vez los años subsiguientes. ¿De qué se trata el arcano 23? Arcano quiere decir secreto a nivel etimológico. Entonces, cuando hablamos de arcano 23, hablamos de un número, una energía secreta, que es en este caso la denominada por el tarot como el labrador. En inglés, laborer, como dice ahí. Pero bueno, ¿qué nos invita? A cultivar la propia tierra interna de la autoconciencia. Es decir, empezar a trabajar nuestro ser interno. Entonces me importa nuestra alma, ¿vale? Yo le llamo impulso espiritual, tal como lo denomina la numerología caldea cabalística, en vez de denominar la alma, porque la gente no entiende qué es alma. Así que mejor impulso espiritual, que es la fuerza de nuestro ser interno. ¿Qué nos pide además? Realización en forma individual y plena, no es conjunta. Lo que hace es que cada trabajo consciente individual, en la suma de una llama con otra llama y con otra llama y con otra llama, bueno, se armará un fogón. Esa es la idea. Entonces, lo primero es encender nuestra llama interna, ser conscientes de que somos seres espirituales viviendo en la experiencia humana, y cuando hablamos de espiritualidad, por lo general podemos ver dos opuestos, pero en realidad el camino es la luz, ¿vale? En todos los caminos iniciáticos, lo primero que se pide cuando alguien inicia lo que se denomina el vía lucis, el camino hacia la luz, es justamente pedir luz para aquella persona que se inicia, ¿vale? Es más bien importante. Un punto también es la labor constante. Esto tiene que ver con disciplina, compromiso, persistencia, ¿sí? Para lograr el conocimiento de las propias experiencias. Por tanto, esto implica que volvemos de nuevo a vivir la experiencia humana. Ser espíritu para venir a reevolucionar la conciencia. Un tema importante. Es decir, que es una gran oportunidad que tenemos de poder demostrarnos a nosotros mismos, por un tema individual, de que nuestro poder es interno, no de afuera. ¿Vale? Y esta es una consigna importante porque lo que vamos a ver tiene que ver mucho con lo que va a suceder de manera externa. Acá hay algunos conceptos de trascendencia del número 23. Por ejemplo, nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. Número 23. El par define el sexo. Por tanto, ¿qué implica? Que la suma de ambos 23 para el cromosoma implica creación. Masculino y femenino unidos crean vida, ¿vale? Entonces, la misma cadena de ADN, fíjese, en un giro completo de esas 23 unidades que conforman obviamente el ADN, también el giro completo tiene 23 unidades de medida, que se llama angstroms, ¿vale? Otro concepto, el recorrido de la sangre del corazón hacia cualquier rincón del cuerpo, es decir, la totalidad del cuerpo, hasta que regresa a su núcleo nuevamente, es también de 23 segundos.
tema bien importante. Es decir, como verán, está conectado con el cuerpo. Esto es un tema importante porque quiere decir que necesitamos del cuerpo, el alma, el espíritu, lo que yo le llamo impulso espiritual, requiere del cuerpo para poder generar acciones. Esto es un tema importante. Cuando nosotros hablamos de acciones, esto tiene un importante, pero la gente le teme el nombre. Cuando nosotros generamos acciones, a eso le denominamos karma. Karma significa acción. Es decir, está basado sobre muchos principios, pero el más fundamental de los 11 principios que tiene la ley del karma, en los hebreos le llamamos tikkun a eso, ¿vale? Tikkun o karma mismo. Tikkun significa restitución. Pero en realidad significa las acciones que venimos para poder responder todo aquello que logre equilibrio desde las acciones del hombre. Entonces, la primera ley es la ley del karma o la ley del tikkun, que implica el tener conciencia del dar. Hay un principio importante en la Cábala, que se llama el principio de los principios, que se llama el principio del dar, que está basado sobre el proceso de la abundancia en un año que pretende eso, ser abundante, sobre todo para los emprendedores. Bien, entonces, desde ese punto de vista, todo está conectado en el cuerpo porque simplemente el alma o el impulso espiritual necesita el cuerpo para accionar. Si yo quiero abrazar a una persona, necesito el cuerpo. Si yo necesito comunicarme con una persona, necesito el cuerpo. Si yo necesito hacer transformaciones, necesito el cuerpo. Todo el tiempo es lo que vamos a incorporar esta segunda memoria. La primera memoria es la conciencia interna, el ser, y la segunda es la memoria del cuerpo, ¿vale? Y de ahí el ego, que es el gobierno, está en la mente del ser humano. Esto es un tema fundamental. Hei Lamed Mem, ¿sí? Se lee Hei, primera, se lee de derecha a izquierda. Hei Lamed Mem. ¿Qué es? Es el 23avo nombre de Dios o de Yahvé, según la Cábala, que dice que Dios o Yahvé o esta figura, esta entidad creada de todo, ¿vale? Tiene 72 nombres, ¿vale? Este nombre, Hei Lamed Mem, representa o simboliza compartir la llama. Yo le agregué luz interna para que entendamos qué es la llama, ¿vale? Un ejemplo de todas las declaraciones que se hacen en algún distintos tipos de oraciones relacionadas con la Kabbalah. Si quieren, podemos en el grupo compartir alguna oración, como puede ser repetitiva. Es que con mi sangre y con la gran familia de la humanidad voy a poder compartir esta llama, ¿vale? Es decir, que aquí estamos hablando inicialmente de nosotros mismos y luego desde ahí hacia los ancestros. Primero es hacia arriba, no es descendente, sino ascendente, porque las situaciones del mundo se basan en la experiencia del pasado. Y como las relaciones que tuvimos, padre, madre, abuelo, etcétera, hacia arriba, lo que sucede es que no están sanas. Entonces hay que sanar. Yo no le llamo sanar, yo le llamo liberar sombras, que tiene que ver con los roces que nosotros tenemos en la vida, con las distintas personas que amamos, a la cual de alguna manera tenemos alguna autoridad emocional por la cual nos afecta, ¿vale? De ahí la ausencia de perdón, el miedo y otros síntomas de involución. ¿De dónde viene esto de los 72 nombres de Dios? Yo lo agrego ahora para aquellos que desconocen un poco lo que es la idea de la Kabbalah y los 72 nombres divinos, lo entendamos en esta manera. La primera multiplicación que vamos a hacer es 9, que son los 9 círculos que tiene la Kabbalah en el árbol de la vida. Como ustedes buscan en San Google, árbol de la vida, y le va a salir un arbolito que tiene un montón de globitos y un globito bien abajo separado, que sería el tronco del árbol. El árbol de la vida, árbol sefirótico, son los nombres que pueden apreciar por si lo quieren buscar. Dentro de esos 9 arbolitos es lo que vamos a llamar entidades espirituales, ¿vale? O ángeles, ¿vale? ¿Está ahí? Entonces, son 9 ángeles. Estas son las cualidades de los ángeles, los serafines, querubines, este es el orden.
serafines, querubines, tronos, dominaciones, potencias, virtudes, como les comenté al inicio, principados, arcángeles y ángeles. Estos son las 8 caras, de alguna manera denominadas visibles de las divinidades. Las 9 divinidades por 8, 72. Entonces, cada cara de los 9 ángeles nos da 72 y tiene cada una su particularidad, su nombre. Yo he marcado acá con rojo la que pertenece a este tiempo, 17 a 24, son las caras que representan a una de las cualidades llamadas tronos angélicos, en el cual no se le denomina ángeles, más bien en la cábala se denomina el genio Zadkiel, ¿vale? Es un tema importante. Zadkiel, para que tengamos una idea, también conocido como Jofiel, Zadkiel, Sofiel, ¿vale? Su nombre significa contemplación de Dios, la sabiduría de Dios, y se le identifica con el regente de los tronos, como acabamos de ver. Representa la memoria de Dios y registra todo lo que acontece en el universo. Cuando hablo de memoria de Dios, no me refiero simplemente a que nosotros, en el hecho de volver a reconfigurar nuestra existencia, haciendo el entendimiento que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, la memoria de Dios prevalece sobre el ego que no tiene memoria, ¿vale? Solo tiene memoria para el pasado, pero no para lo eterno. Tal vez una leyenda dice que Zadkiel fue quien de alguna manera guió a Noé para el armado y la construcción del arca pleno al diluvio, para que tengamos una idea. ¿Bien? Volvemos a la carta del tarot. ¿Qué nos dice desde la predicción? Pues yo acá voy a cambiar esta palabra predicción, la puse porque es una palabra común. Voy a cerrar un ratito. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la etimología, yo soy un inquieto de la etimología. Si nosotros decimos predicción, lo que estamos diciendo es decir antes, ¿vale? Es una declaración anterior a que suceda un hecho, ¿vale? Entonces yo a usted le digo, por ejemplo, me cuenta, para algunos tarotistas que hacen mueca con el rostro o expresan palabras de alguna manera con un énfasis determinado en algunos detalles, por ejemplo, qué mal que vas a pasar este año, dame cuenta, que sería insólito que una persona pueda trabajar de esa manera. Lo que hace es que la persona empieza a autosugestionárselo con lo que le van a decir. Entonces, la predicción significa condicionar la conciencia de la persona, que por cierto es maga y creadora de su propia realidad. Pues yo le digo, este año te va a ir mal, y obviamente ese año le va a ir mal, porque el que cree que tiene éxito va a tener éxito, el que cree que va a fracasar va a fracasar. ¿Por qué? Por un principio de la ley del karma. ¿Qué es un principio de la ley del karma? Se llama principio de enfoque. El principio de enfoque, fíjese la palabra enfoque, una palabra en latín interesantísima, se la regalo. In quiere decir dentro y focus, fuego, es decir, con el fuego dentro. Vuelve de nuevo a ese impulso espiritual, ¿vale? La llama, que hablábamos recién, ¿vale? Entonces, con el fuego dentro significa eh, enfoque. Entonces, el principio de enfoque de la ley del karma dice que todo aquello a lo cual yo presto atención, lo enfoco, ¿vale? Lo que hace es agrandarse. La energía se concentra en eso que atiendo. Por tanto, si yo atiendo a algo positivo, eso se agranda, y si yo atiendo a una preocupación o un miedo, eso se agranda. Cosa que fue el año pasado. El año pasado lo que más se agrandó fue el miedo, ¿vale? Obviamente se ha construido por humanos, pero eso harina de otro costal como generalmente se expresa. Entonces, en este proceso no vamos a hablar de predicción, sino de pronóstico. Pro quiere decir hacia adelante, y gnosis, que es una palabra en griego, significa conocimiento. Entonces, con el conocimiento para adelante y no con antes, yo voy a hacer un vaticinio de lo que va a suceder. ¿Se comprende esto? Cuando yo voy a ver cómo va a ir mañana, si necesito ir con paraguas o no, voy al pronóstico del clima para ver cómo probablemente. Entonces dice probable lluvia. No dice yo te garantizo, ¿sí?, que va a llover mañana. Cosa que por lo general siempre es errado. ¿Vale? ¿Está ahí? Dice que llueve a cántaro y mañana es un sol de 40 grados. ¿Les pasó o no? A todos nos pasó. Entonces quiere decir que es un pronóstico. No vaticina nada. ¿Por qué?
porque somos creadores de la realidad. Este es un tema fundamental. Entonces, la palabra predicción la vamos a cambiar por pronóstico. ¿Vale? ¿Hasta ahí? Es un tema importante para que tengamos claro. Como pronóstico, entonces, nos brinda la posibilidad de desarrollar la propia voluntad para poder elevarse. ¿En qué? En la conciencia. Bueno, querido, sería también que esa elevación sea subirse a un avión y irse de vacaciones. ¿Vale? Entonces, la elevación es de la conciencia, es la reevolución, volver a evolucionar. También dice, contaremos con el buen obrar de los amigos o de gente que está vinculada en el entorno en el cual nos manejamos e influimos, que nos van a conducir para la superación. Es decir, hay una evolución personal, es individual el asunto. Dice, será importante desarrollar la fe. Fe lo vamos a entender como enfoque fijo. La fe es enfoque fijo. Y yo donde pongo atención, eso se agranda. ¿Vale? ¿Está ahí? Que nos ofrece este arcano, que es el arcano 23 labrador. Si nos fijamos el símbolo labrador, vamos a entender que lo que tenemos que hacer es escoger las semillas que vamos a sembrar, no cosechar. ¿Vale? Este es un año de siembra, por eso somos labradores. ¿Y qué vamos a labrar? Nuestra propia realidad futura. Esto es muy importante. No le pidamos al presidente que nos cambie las condiciones laborales, ¿vale? De un determinado gremio. No, nosotros tenemos que empezar a desarrollar los talentos, superarnos, capacitarnos, ser más conscientes espiritualmente, etcétera, ¿vale? Ser más virtuosos. Entonces, va a ser importante desarrollar la fe, que es una de los denominados atributos del espíritu. ¿Vale? Voy a detenerme un ratito acá porque voy a explicar qué son los nueve atributos espirituales. Ustedes se van a la Biblia, pero en realidad lo pueden ver en otros procesos como los cabalísticos, también budistas y zen. Pero para que ustedes recuerden fácilmente, ¿vale? Fácilmente, ustedes, sobre todo para los argentinos, eso no quiere decir que los que viven en el extranjero no lo puedan hacer, pero ustedes tienen que acordarse de una frase que yo me inventé, pero funciona, y es hago papa, bebo mate, fe. ¿Sí? Hago papa, ustedes permítanse tener un error ortográfico, y ese hago es sin H. ¿Sí? Hago papa, bebo mate, fe. Ahí está la fe que hablamos, ¿sí? El enfoque fijo. Pero los 7 atributos espirituales, sobre todo para desarrollar este año, como voy a repetir, año, vamos a entender como un proceso de tiempo sin calendario, ¿vale? Vamos a entender entonces que la A de hago es A de amor, Go de gozo, ¿sí? 2 principios espirituales importantísimos. Entonces, hago es amor, gozo. Papa significa paz y paciencia. El primer tamiz para saber cómo estoy ordenado energéticamente es preguntarme cómo estoy vibrando. Entonces hago papa, amor. ¿Estoy vibrando en amor? No. Estoy con odio, bronca, miedo, etc. ¿Vale? Gozo. ¿Estoy gozando mi corazón? No, estoy frustrado. Bueno, listo. No sigamos con el papa porque no tenemos las primeras 2 consignas. Entonces, hago papa significa amor, gozo, paz y paciencia. Si no tengo amor y gozo, no tengo paz y menos paciencia. ¿Vale? ¿Está ahí? Entonces, hago papa, ustedes imagínense, de la promoción neurolingüística, la PNL, ustedes pueden imaginarse que están haciendo un puré, háganme de cuenta, están pisando la papa, entonces hago papa, para que ustedes se acuerden, esto yo le llamo frase mnemotécnica, hago papa, bebo mate, fe, ustedes acuérdense, para los que no viven en Argentina, de beber una infusión que se le llama mate, ¿sí? Bebo mate. ¿Qué es beber? Ahí tenemos, por ejemplo, Diego Betancourt, que está con el mate, para que sepamos qué es un mate. Le pedí a Diego, a ver si lo pueden ampliar la imagen. ¿Cómo se puede hacer para ampliar la imagen? Creo que así. Ah, no. Ahí está. A ver, Diego. Ahí está. Ese es un mate. Súbelo un poquitito más, para que lo vea la cámara. Ahí está, ¿ves? Eso. Es el recipiente donde hay adentro una denominada hierba, que hierba, para los mexicanos sobre todo, no tiene que ver con la droga. ¿Vale? ¿Está ahí? A los fines de que podamos hacer un entendimiento de que es simplemente una infusión. Yerba mate, así es, la yerba mate. Lleva mate. Bueno, ahora vuelve al regreso de la imagen, porque ahora sí sé cómo, no sé cómo volver acá.
Ahí Ahí está, te ahí está coloco seguro. acá. Bien, bien. Bueno, ya sabemos, gracias Diego de verdad por esta muestra. Bueno, entonces, bebo mate, ya acordémonos cómo es bebo mate, ahí está Karina también mostrándonos su mate. Bebo mate significa B de benignidad, es decir, un enfoque es el bien, benigno, bien, ¿sí? El enfoque es lo benigno, lo que está dentro del camino de la moral, del bien, ¿vale? Y bebo, ¿sí? Bondad, generosidad, entrega. Esto es un tema importante, ser generoso. Obviamente, si tenemos luz, vamos a ser generosos de luz, si no, no tendría sentido, ¿vale? Entonces, bebo significa camino hacia el bien y ser generoso, ¿vale? Benignidad o benigno y bondad, ¿vale? ¿Está bien? Entonces, voy a repetir hasta ahora. Hago papa, amor, gozo, paz, paciencia, bebo, benignidad o benigno, ¿sí? Y bondad. Esos son todos atributos espirituales. Como verán, en ningún lado habla de dogma, de creer en alguien específico, ¿vale? Bien. Mate, y ahí viene el beneficio más de los argentinos porque tenemos esto como una palabra cotidiana, pero mate, acuérdense, va a ser una sigla compuesta por ma, que representa la mansedumbre, es un desarrollo espiritual sumamente avanzado. Tenemos que pasar por todos estos primero, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, ¿sí? Ser benignos, ser bondadosos, para ser mansos, no mensos, como dicen los mexicanos, ser mansos. Manso significa tener quietud, quietud del espíritu. Eso significa que en medio del tumulto de la vida, lo que hoy le llaman estrés, ¿vale? Nosotros permanecemos en calma. Entonces me importa, todo se mueve como un huracán alrededor de uno, pero uno preserva la calma, está en el ojo de la tormenta. Entonces me importa. Fíjense, este mundo está tan tergiversado que hay tres cosas que hay que evitar. La primera que hay que evitar es la depresión. Todas están conectadas con el tiempo, ya que hablamos del año, conectadas con el tiempo. La primera es la depresión, son excesos. El segundo está conectado con el estrés y el tercero está conectado con la ansiedad. Son tres eh, procesos emocionales que hay que evitar. El primero es un exceso de pasado, es decir, la depresión, exceso de pasado. No se ha perdonado, hay resentimiento, exceso de pasado, ¿vale? Entonces, nos deprimimos todo el tiempo, hay pasado que está sobreexcediendo, ¿vale? Cuando tenemos mucho estrés, nos enfermamos, andamos mal, nos duele la cabeza, nos duele la cintura, nos duele cualquier lugar del cuerpo, porque somatizamos. Hoy la biodecodificación, que es una disciplina emergente interesante que les recomiendo, hablas justamente de esto que llamamos estrés, que en realidad debería llamarse distrés, porque estrés es en realidad el concepto, digamos, matriz, y de ahí surgen dos palabras, una es eustrés y la otra es distrés. El distrés hoy le llamamos estrés, que es la parte negativa. Quiere decir, hacer cosas que no tienen demasiado significado en la vida. Por eso estoy estresado. ¿Qué es el estrés? Exceso de presente, sencillamente. Entonces, depresión, exceso de pasado; estrés, exceso de presente, ¿vale? ¿Está ahí? Y la ansiedad, exceso de futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Estamos todo el tiempo exceso de futuro. Nada de eso significa estar en aquí y ahora. ¿Ah? ¿Me hago entender? Entonces, el aquí y ahora solo se consigue teniendo esta fórmula que dije al inicio, como consigna principal: ser seres espirituales viviendo en la experiencia humana. El espíritu está solamente en el presente. La mente, ¿qué hace? Pasado y futuro. Eso se llama karma. ¿Eh? La mente gobierna el ego, y dentro del ego, el razonamiento, todas las lucubraciones que hacemos, que es simplemente una mente humana que lo que hace es ir al pasado, no querer vivir lo nuevo y teme el futuro, ¿vale? Entonces tiene lo que llamamos ansiedad, ¿vale? ¿Está ahí? El tema fundamental que tenemos claro. Esto, sobre todo estos tiempos, es lo que más hay. Bien, entonces, poner nuestras relaciones concretando actos de recibir ayuda cuando necesitamos ser lo suficientemente humildes para pedir la ayuda y recibirla. Y segundo, ofrecerla.
Ahí estamos hablando del hago papa, bebo, ¿no? La bondad, ¿vale? Entonces, mansedumbre, estar en un espacio de quietud, de que no haya exceso de pasado, no haya exceso de presente, no haya exceso de futuro, ¿vale? Esa es mansedumbre. Y la T de mate es templanza, templanza. ¿Qué quiere decir? Temperare, viene la palabra temperare, del latín, que significa unir en partes iguales. Dicho de otra manera, equilibrio, equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Desde el punto de vista de la física es dos fuerzas que se contraponen y hay un punto donde ninguna ejerce poder sobre la otra, ¿vale? Ese es el equilibrio, es decir, un punto donde ninguna fuerza ejerce más que la otra. Hay un punto de equilibrio, ¿vale? ¿Está ahí? Eso es lo que tenemos que lograr. En los principios de lo que podemos denominar de Kybalión, o si quieren podemos denominar los principios de la alquimia, mal llamado ley en la metafísica, es el principio que está conectado con la polaridad, con la ley del ritmo, con el principio del ritmo, ¿vale? Que tiene que ver con los procesos de regulación y equilibrio. Cuando una cosa va sobre la izquierda hacia la derecha y vuelve como un péndulo, principio del ritmo se lo conoce, lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos en el medio del principio, es decir, como si fuera el péndulo, en el medio del péndulo, ¿sí? Porque en la vida nosotros tenemos este principio todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por ejemplo, estamos contentos, estamos enojados, estamos alegres, ¿sí? Todo el tiempo estamos escasos, estamos abundantes, estamos sanos, estamos enfermos. Todo el tiempo estamos en este principio de ritmo. Entonces, la mejor manera de trabajar el principio de ritmo es el equilibrio, estar en el punto medio de ambos, ¿vale? Esto es un tema importante. Se llama regulación en los ámbitos de Kybalión. Entonces, templanza, equilibrio. Fíjense qué interesante la palabra templanza, que dentro de ella podría existir un templo. Templanza, templo. Por tanto, el equilibrio es interno siempre, siempre, siempre. Y bueno, y la fe, que es lo que recién estábamos comentando, del arcano 23, la importancia del desarrollo de la fe. Acá está, será importante desarrollar la fe. Entonces, ¿qué es la fe? Enfoque fijo. Donde yo pongo la atención, ello se agranda. Si yo estoy preocupado por algo, enfoquémonos en la solución, no en el problema. Si no puedo pagar una cuenta determinada, no me voy a enfocar en la preocupación porque no pago, sino en que tengo la fe de que eso va a poder resolverse. ¿Me hago entender? El enfoque atrae el resultado que pretendo, pero si no sé manejar ese principio, estaríamos viviendo lo que no queremos vivir. Creo que a nadie le gustaría eso. ¿Vale? ¿Está ahí? Bien. Otro concepto interesante que es muy poco conocido es lo que se denomina tarot cosmopsicológico. Bien interesante esto, ¿vale? El arcano 23 se lo configura como la gloria, el poder y el despotismo. Mire qué interesante esto desde el punto de vista del pronóstico, ¿vale? No predicción, pronóstico. Voy a hacer los tres pasos, primero la gloria, segundo el poder y finalmente el despotismo, que van a ser cosas externas, pero que no pueden dejar de verse desde lo individual también, ¿vale? Esto incluye nuestra capacidad de gobernar nuestro ser, pero también vamos a ver esto en gobiernos, en sociedades, en grupos y también en personas en lo individual, en el entorno en el cual nos manejamos. La gloria, según este arcano 23 llamado la gloria, el poder y el despotismo, para el tarot como psico, dice que la gloria es el nivel superior del arcano, es decir, lo más alto, en la cual la potencia de la individualidad se manifiesta de manera magnánima, abierta y célebre. Principio de lo soberano, ¿vale? Nosotros somos magos, reyes. Así que somos creadores en realidad. Si nosotros estamos en la gloria, que además es un Sefirat, Sefirat es un centro de conciencia del árbol de la vida, por lo tanto es un sentido espiritual la gloria es el sentimiento que surge luego de haber superado una situación crítica. Nosotros tenemos un sentimiento de gloria, de triunfo también podemos denominar. Triunfo quiere decir, desde el griego, triunfus quiere decir
entrada victoriosa, eso significa, ¿vale? Otro punto, con valor y coherencia interna, pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Se logra la manifestación de grandezas y dejar huellas en la humanidad, huellas en los corazones de la gente. Tema importantísimo, ¿vale? Importante. Y algunas palabras, la fama, recuerden que la fama está vinculada con el ego, así que cuidado. El honor, la elevación creativa de la individualidad. El querer ser mejor, transformarse, tema importante. No debe ser muy alegres, morir y volver a nacer. Yo siempre digo de que no es lo mismo volver a renacer. Dice, ay, sí, yo he renacido. Entonces, si me perdonan con el permiso de ustedes, desde el punto de vista etimológico, yo digo de que no es lo mismo ser un idiota que ser un estúpido. ¿Sí? Fíjense, parece un insulto, pero idiota viene de idios, de ahí la palabra idioma, ¿vale? Tiene la misma raíz etimológica, que significa propio. Entonces, cuando hablamos de idiota, hablamos de los egoístas, los que se fijan solo en sus propios intereses, ese es el idiota. Y estúpido, la palabra estúpido viene de estupere, hoy obviamente malversada la palabra, de ahí surgen palabras muy buenas, pues si yo le digo a una persona, idiota, se ofende. Pero si yo le digo estúpido, también. Pero si yo le digo estupendo, se pone contento. Entonces, si le digo estupendo, ay, eres estupendo, se pone contento. Si digo, eres estúpido, se ofende, ¿vale? Pero estúpido viene de estupere, ¿sí? Y de ahí surge la palabra estupor, que significa sorpresa. Entonces, el estúpido es aquel que se sorprende de la belleza de las cosas, sobre todo de la naturaleza. Por tanto, el poder ser sensibles a la belleza nos ponen en la cábala, en la columna diestra, que es la columna de la belleza, en un área llamada el área de la clemencia, que es la parte derecha del templo y corresponde al dar, la ley del dar, pues la parte masculina. Pero tengo una idea importante, ese término. Entonces, ser estúpido es interesante, pero ser idiotas no, ¿vale? En ese proceso, entonces, vuelvo de nuevo a compartir la pantalla para hacer este entendimiento. Cuando hablamos acá de ser nosotros, tener fama, hablamos de ser idiotas, sencillamente. Pero cuando hablamos de esta fama desde el punto de vista del dar, de ser generoso y de ser humildes, el concepto fama es un atributo que viene desde la afuera, que es una manera de reconocimiento. La elevación creativa, el querer ser alguien mejor, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de poder, fíjese, la palabra poder viene del latín potere, que significa ser más competente. No significa gobernar o dominar a nadie. Es un tema importante para volver a restituir los conceptos. Hay dos tipos de poder que tenemos los seres humanos que desarrollar. Uno es el poder pertenecer. Es importante pertenecer, sentirse pertenecido en una familia, en un grupo, en un club, en una logia, donde fuera que sea, pertenecer, ¿sí? Uno dice, "Ay, soy de Boca, soy de River, soy de..." Estamos perteneciendo a algún lado porque nos sentimos que de alguna manera estamos aglutinados en algún lugar, porque somos seres sociales. Y el segundo poder es el poder ser útil, no inútil. Ser útil significa poder descubrir nuestros talentos y desde ahí poder contribuir con esa fuerza interna que nos distingue para la humanidad, así sean dos personas esta humanidad, ¿vale? Entonces, este denominado poder en el arcano 23, recuerden, la gloria, el poder, el despotismo, el poder, es llamémosle el nivel medio, ¿sí? En este nivel, en el cual el ejercicio de esa potente fuerza externa y del carácter, ¿qué es el carácter? Voy a definir carácter. Carácter es un hecho repetitivo de acciones evolutivas, ¿vale? Un carácter es una repetitividad, un hábito que se repite y crea un carácter que es algo fijo, estable en el ser humano. Ese es el carácter. Un hábito que se ha repetido y se ha consolidado en la conducta del ser humano. Entonces, cuando ese poder está condicionando una conducta específica y fija, ¿vale? Puede ir acorde, ¿no? Por supuesto, al fortalecimiento de la verdadera individualidad esencial, es decir, no tiene que ver con el yo definido desde el ego, ¿vale?
La individualidad es importante para saber que lo que nosotros denominamos, fíjese, en la filosofía hay un término, parece contradictorio, pero interesante, muy poco conocido, ¿sí? Que se llama el egoísmo humano, o el egoísmo trascendente, ¿vale? Que es simplemente el deseo personal de querer ver el mundo mejor, ¿vale? De este egoísmo trascendente estoy hablando. Entonces, como verán, no es el egoísmo para mí, sino que yo quiero para mí sentirme en paz, sentirme donde voy, tengo paz, alegría, es un egoísmo trascendente, ¿ven? Es un tema importante tener claro ese concepto. Es un concepto filosófico, lo vamos a buscar por internet. San Google, ¿sabes? Bien. Entonces, esta individual esencial tiene que ver con mostrarnos desde la esencia, desde ese impulso espiritual. La expansión es fuerte, esto es un concepto que se puede desarrollar este año, y que por supuesto puede también evitar en el orgullo, que es la parte del ego que hablamos, ¿vale? La soberbia y la excesiva autosuficiencia. Eso es el error que podemos llegar a cometer. Por tanto, hay que tener claro lo que es la individualidad esencial. En otras palabras, las claves son mandato, empuje, realizador, importancia pública, etc. Por tanto, acá hay dos posiciones. La posición, por ejemplo, si vamos a nivel social, un político que busca o alguien que quiere crear una fundación, ¿sí? Como un hermano mío que tiene un excelente proyecto, ¿vale? Fundación Sinergia se va a llamar, es excelente y por tanto implica una raíz de la individual esencial que en el conjunto crea engranajes suizos, llamémosle así, para que sea perfecto y articule para esa humanidad que tanto deseamos, pero que nadie hace nada por eso, solo la deseamos nada más, ¿vale? Bien, miren, yo viví 10 años en Costa Rica, ¿vale? Ellos son muy jocosos, son muy alegres y tienen cuentos y dichos para todo. Y cuentan un relato, dice que hay un perro que llora, aúlla el perro, aúlla el perro. Entonces viene el vecino, lo identifica, es el perro del vecino que tiene al lado. Entonces toca la puerta. Señor vecino, su perro está aullando. Dice, ay, no se preocupe, vecino mío. Lo que pasa es que mi perro está sentado arriba de un clavo. ¿Y por qué no se mueve? Y porque no le duele lo suficiente. ¿Vale? Así hacemos mucho. Nos quejamos, la quejadera, ¿vale? Se convierte en un hábito de quejarnos, después se convierte en un carácter. De tanto repetir y repetir se vuelve en algo fijo. No ayuda a nadie eso, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de este proceso del egoísmo trascendente, que es ese egoísmo que quiere ver el mundo mejor, pero como una individualidad, hablamos de esta individualidad esencial. Esto es lo que planteo en este contexto, ¿vale? Entonces, el mandato o el autoliderazgo, el liderazgo personal, ese empuje realizador que le podemos llamar impulso. Impulso es una palabra en latín, impulsare, que significa sin conducción. Es decir, yo no necesito de otro, ¿vale? El líder es un impulsor nato, por sí mismo hace las cosas, ¿no? La fuerza la tiene interna, ¿vale? Para que tengamos una idea. Entonces, hablamos de ese proceso, es puramente liderazgo personal. Importancia pública, por, bueno, lo que hablamos de este principio de ver que el entorno en el cual me muevo puede ser mejor si yo hago algún cambio personal, ¿vale? Y por tercero, hablamos del despotismo, ¿sí? La arrogancia, bueno, ya sabemos lo que es el despotismo. La arrogancia, el afán es el nivel más bajo de este proceso de conciencia de la carta. Gloria al poder del despotismo. La arrogancia y el afán de poder, ese poder de gobierno, de querer, de querer dominar, ¿vale? De querer poner las reglas, esto se llama autocracia, a veces se quiere, ¿vale? Y por tanto, hablamos de buscar protagonismo, ¿sí? Figurar de ahora en más, ser más importante, preponderando el ego, como recién comentaba. Entonces, la ausencia de luz de la conciencia puede envolver la mente, donde no se observarán los próximos errores personales. Siempre va a haber culpa hacia los demás. Eso lo van a ver este año.
sobre todo a nivel político, corrupción, todo tipo de cosas están metidas. Se puede expandir la falta de respeto hacia la conciencia de las demás personas, importando solo fortalecer el baluarte de las glorias personales. Las demás no sirven, la mía es la mejor. ¿Vale? Los argentinos tenemos que trabajar muchísimo. Pues ya tenemos un ratito. No por hablar más de la Argentina, simplemente porque está condicionado los números de su nacimiento. Si nosotros tomamos como nacimiento a la Argentina nació, obviamente, la independencia el 9 de julio de 1816. Si sumamos 9 de julio, 9 más 7 de 16, en el tarot egipcio, el 16 es el número llamado la torre fulminada. ¿Vale? Torre fulminada. Alguien sube a la torre, alguien lo baja. ¿Vale? Me hace acordar un relato que yo tengo en mi libro 10 roles para un nuevo líder, uno de mis libros, donde yo digo que hay en un barco, hay dos toneles, uno está con tapa y el otro sin tapa. Y dice, y los toneles dicen, cangrejos de Latinoamérica y en el otro dice cangrejos sajones y europeos. Los cangrejos sajones y europeos es un tonel que tiene tapa y los otros no tienen nada de tapa, están con la tapa abierta el tonel. Entonces viene un marinero y le dice, ¿por qué un tonel está tapado del otro no? ¿Por qué los cangrejos latinoamericanos están sin tapa? Es que es muy sencillo, mira, el que está con tapa, los sajones y los europeos, lo que pasa es que viene un cangrejo, se sube, el otro sube arriba y se arman un eslabón de una cadena y se van subiendo todos y se escapan todos en equipo. Por eso le ponemos la tapa. Pero en cambio, los cangrejos latinoamericanos no, porque cuando uno quiere subir, el otro le baja y le jala las patas, ¿vale? Así es toda la Latinoamérica, ¿vale? Bueno, de esto hablamos, ¿vale? Debo entender, entonces, este proceso es fundamental para que lo entendamos en ese permanente deseo de querer lograr glorias personales que no valgan del otro. Entonces, cuando hablamos de la Argentina, la torre fulminada, ese es el 16 que tenemos en la actitud, porque el día más mes representa la actitud de la persona. Ahora, el año 1816, si sumamos 1 más 8 más 1 más 6, da 16 también, que representa el año, el destino. Entonces, la torre fulminada es la actitud del argentino promedio y el destino del argentino también es justamente la torre fulminada. Entonces hay que hacer una alquimia doble. El 16 se convierte en 7, que es el número del triunfo, ¿vale? Espiritual. Y el 16, también en el año, el destino, tiene que ser un destino espiritual. Vamos, algunas profecías, por ejemplo, Salvatore Paravicini habla que de alguna manera la Argentina, después de tantas perezas, va a terminar siendo lo que él denomina en unas predicciones, llamémosle así, al Nostradamus argentino, como la samaritana del mundo. Así que imagino que vamos a tener oportunidad de que ese destino se transforme de 16 a 7. Pero así podemos ver en cualquier país cómo funcionan en función de su destino que está en el año, para que no sepa, ustedes suman las cifras del año y van a tener un número. Ese arcano, buscan con San Google, arcano X, y van a saber cuál es el destino que tiene propiciado ese gobierno. Y el año, entonces el destino, y el día más el mes, el cumpleaños, así como ustedes. Día más mes es la actitud de la persona. El alma más el cuerpo, juntos trabajando. Entonces, cuando ustedes suman, le van a dar otro arcano, buscan arcano, ese número arcano tanto, y le va a aparecer una información y ya tienen como conocerse un poco más, ¿vale? No hay necesidad de pertenecer a la escuela, a ningún programa de formación. Solo con San Google pueden resolver esas cosas. Bien, ¿vale? Entonces, importante tener claro el tema de hacer bien las cosas. ¿Eh? Bondad, recuerden, bebo mate, bondad, ser generoso, altruista, desapegar lo que tengo, no tengo de más, sino que lo que tengo y me necesito, la verdadera caridad no es dar lo que me sobra, la caridad es dar de lo que tengo. ¿Me explico? Para que lo entendamos. Para la gente, ay, mira, soy tan caritativo porque todos los años me compro ropa nueva y claro, me queda bien, está nuevita, lo usé 2 veces, pero ya no la uso. Eso no es caridad. ¿Me explico? Caridad es, ustedes van por caminando en medio del frío y ven a una persona que está a la intemperie con muy poca ropa y ustedes los ven, está tiritando, ustedes sacan el saco que tienen
el abrigo y lo comparten. Eso es caridad. ¿Me hago entender? Y eso es diferente. ¿Vale? Eso hace a lo que se denominan hombres de buenas costumbres, que es uno de los principios selectivos para el ingreso a las escuelas iniciáticas que por lo general conocemos. ¿Vale? Este punto que vamos a ver acá es lo que llamamos energías arcanas, que es los números reducidos a un solo dígito y que van a mostrar cuál es la energía primaria de todo esto. Nosotros lo primero que hacemos en la Escuela Iniciática de Numerología es entender que hay un número, que es el 23, que es un número menor que 78, y que a la vez hay una independencia numérica del conjunto, así la denominamos. Las independencias numéricas del conjunto es que el 23 tiene un 2 y un 3, ¿vale? Esas independencias tienen su energía que se conjugan juntas y forman el 23, ¿vale? ¿Está ahí? En la parte positiva, yo le llamo evolutiva, ¿vale? El 2 representa la unificación. Por tanto, el opuesto de eso, el aspecto involutivo revés, sería la división. El 3 representa la idea, la expresión. Por tanto, implica un problema con este ámbito. Ya vamos a ver igualmente algunos detalles más sobre la parte del revés de los números. Y el 5, que sería, obviamente, el 2 más el 3, que es el número arquetípico, que por lo general los numerólogos de base 9 trabajan, ¿sí? Entonces, la transformación del poder. Miren, acá tenemos alguna información del 2. En el revés, es decir, la parte que se denomina negativa, yo le llamo revés. Propensión a manejar e influir veladamente en la vida de los otros, mediante el manejo de apegos y dependencias inconscientes. ¿Vale? Hay que evitar eso, porque la manipulación, influir al otro, no es buena. Pero es una propensión, por tanto va a suceder, sobre todo a los niveles de gobierno. ¿Sí? Otro punto, el 3, al revés, perturbación, pobreza. Recuerden que han cambiado todos los sistemas laborales hoy día. Yo no llamo trabajo, porque trabajos viene del latín tripalium, que era un elemento de tortura que usaban para los esclavos. Entonces se le llama labor. ¿Dónde estás laborando? Estoy laborando en tal lugar. No estoy trabajando, no soy un esclavo. ¿Me explico? Estoy labrando, poniendo semillas. Laborar viene de labore, labrar, que significa poner semillas, ser un labrador. Por tanto, este es el tiempo del labrado. En el aspecto negativo, el revés, perturbación, pobreza, creatividad sofocada o bloqueada, aspectos que influencian según intereses personales, el egoísmo, y juzgan según su propia conveniencia, las fuerzas y los acontecimientos se escapan de control, y las crisis y obstrucciones y retrasos. Eso va a ser muy común, les puedo asegurar, y no es un vaticinio, sino que las personas que de verdad están basadas sobre el no aprendizaje del año pasado, el año 22, el año pasado fue un año 22, un año maestro, y fue trabajar la maestría de la manifestación de una realidad diferente. ¿Qué pasó? Bueno, nos taparon la boca, ¿sí? Evitamos que estemos en medio del sol, entonces, claro, la glándula pineal no se desarrolló, el estar respirando el mismo anhídrido carbónico de nosotros nos bajó las defensas. Entonces, un montón de cosas que son falta de conciencia. Entonces, la historia está bien, por supuesto. Cuando salgamos a la calle, pongamos el barbijo, todo lo que es necesario, llevemos nuestro alcohol, todo lo que es necesario. Por supuesto, el alcohol para lavarse la mano, ¿no? El alcohol como un símbolo de botella para brindar comiendo un asado, ¿no? Todo exceso no funciona. El 5, la energía primaria del número 23. Calumnias, propaganda de mal consejo, sobre todo gobiernos. Mala representación, poder especulativo, debilidad, inconvencionalidad, resistencia e inadaptabilidad al cambio y distorsión de la verdad, mentiras. Tremendo, ¿vale? Nosotros, por lo general, tendemos a ir hacia lo negativo. Por naturaleza caemos, ¿sí?
Por naturaleza caemos. Principio de gravedad. Por eso la tierra, la materia, todo cae. Nada sube. Nosotros tenemos que subir. Ustedes tienen un símbolo, la cruz, que representa lo horizontal y lo vertical. Lo horizontal es el hombre llano, ¿sí? Nace, crece y muere, ¿vale? Y luego tenemos la ascensión, que es el camino espiritual, que traza la cruz que tanto conocemos, que es el símbolo de la materia también, ¿vale? Y el 23, como revés del 23, irresponsabilidad, escaso trabajo, acá puse trabajo porque muchas veces es esclavitud, pérdidas e infertilidad, recuerda que somos labradores, no se cosecha lo que se sembró, depresión, exceso de futuro, separación, ego que no unifica, situaciones transitorias que parecen para muchos ser que ahí terminan y como si fuesen eternas, pero son transitorias, economía en desorden, lo estamos viviendo en Latinoamérica, falta de sentido común, el menos común de los sentidos, y en los sentimientos de desprotección, porque la gente busca soluciones externas, ¿vale? No busca respuestas y creación de nuevas realidades internas, no, busca que el otro le resuelva los conflictos. Es un tema importante el volver a tener autonomía en nuestro ser y luego en nuestra persona. Persona es una palabra en latín compuesto, personare, per, para, sonar, bueno, dar nuestra voz interna, expresar nuestra voz interna, ser nosotros. Tema importante. Por tanto, hoy la individualidad significa nosotros también. Porque si yo hago el cambio, cambia todo. Mi manera de observar hace que yo pueda ver otros paisajes en la vida. Y por cierto, eso determina la gran posibilidad de construcción de una nueva realidad personal. Y claro, cuando uno está entusiasmado de tener una realidad personal que se ajusta a las dimensiones de la luz del ser interno, la quiere compartir. Es un tema importantísimo, ¿vale? Bien, la última es esta, simplemente dar la página web de la escuela de numerología.org, para el que quiera visitarnos. De todos modos, me gustaría que si tienen alguna consulta la podamos hacer ahora. Me imagino que Virginia debe tener algunas consultas en el chat. Si no, ya saben, abre el micrófono, preguntamos. Han estado súper concentrados, la verdad que me parece maravilloso la concentración que tenían todos. Está para la posibilidad para que se puedan abrir el micrófono y preguntar. Me parece maravilloso tomar conciencia de esto, Fernando, de la vibración que los números traen al lugar de donde nacimos, ¿no? Nosotros en Argentina, quienes están, porque eso Claro, marca como la posibilidad de poder transformar y tomar conciencia de qué precisamos alquimizar, ¿sí? Que totalmente, precisamos absolutamente. darnos cuenta que venimos con esa melodía vibracional, pero que se puede transformar y eso es re importante. Es maravilloso poder observar. Quienes están en Paraguay, cuál es la fecha de nacimiento de Paraguay, las chicas que estaban de El Salvador, creo que era, así que ustedes nos pueden decir, ay, espera que se me Es bien cambió todo. importante que sepamos que somos gestores de cambio. No venimos a ayudar a nadie, venimos a transformarnos nosotros. Eso es justamente individualidad esencial. Cuando nosotros hacemos el cambio, los demás miran eso, y lo observan y quieren repetir eso. Por tanto, nosotros ya no venimos a evangelizar nada, venimos a trabajar en nosotros, es un tema fundamental, somos peregrinos de la luz. Y esto implica, primero, saber qué es luz. Pues yo la defino, yo digo que amor es luz, ¿sí? Y cuando yo digo amor es luz, parece poético, y todo el mundo dice, sí, sí, amor es luz, estamos todos de acuerdo con eso. Pero cuando yo digo que la luz es amor, ahí como que no suena igual, ¿sí? Entonces yo prendo la luz, eh, digamos, no natural, ¿sí? Un foco, ¿cómo le llaman? Bombillo también le llaman, ¿no? Prendo la luz artificial y no es amor, ¿vale? Pero en realidad representa de alguna manera un simbolismo. Entonces, el amor es luz y la luz es amor. Y si lo vemos desde el punto de vista científico, desde la física, la luz tiene una velocidad de 170.000 kilómetros por segundo.
para que tengamos una Wow, idea. ¿no? ¿Sí? 170.000 kilómetros por segundo. ¿Saben qué significa? Significa que un segundo, ¿sí? Es un impulso de luz que da, la velocidad de la luz tiene 170.000 kilómetros por segundo, implica 7 vueltas y media a la Tierra. 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo. Entonces, si el amor es luz, tiene la misma velocidad. ¿Vamos hasta ahí? Ese es un principio de la activación de una glándula pineal, ¿vale? Por tanto, la velocidad de la luz nos permite a nosotros, ustedes pueden buscar si quieren información, ¿por qué no?, del doble cuántico, ¿sí? Universos paralelos, que hablamos de esta, de la velocidad de la luz, donde radica la intuición, que es el comunicado de la luz a nuestro ser interno, y nosotros lo recibimos a través de este impulso llamado intuición, ¿vale? Por tanto, este es un año de ser intuitivos. La mejor manera de expresar el amor es la intuición. La intuición, si sabes, tengo una corazonada que me va a ir mal, eso no es intuición. La intuición siempre es luminosa y pretende encontrar respuestas de salidas amorosas a todas las situaciones que se presentan en la vida. Desde cosas muy cotidianas como llevar un paraguas porque va a llover, hasta cosas Mm. como, por ejemplo, ve despacio porque te puede accidentar, etcétera, etcétera. Entonces, ese impulso cuando lo desarrollamos nos va a permitir a nosotros saber exactamente qué es lo que venimos a entregar y contribuir en este mundo que no se cae a pedazos, se está construyendo. Y sería bueno que seamos constructores, ¿vale? Ser un Eh, constructor implica crear murallas a las sombras, ¿vale? Qué ¿Alguna importante pregunta? esa conciencia de conectar con la energía del labrador, porque si nos ponemos a pensar si queremos que el mundo vuelva a ser como antes, es realmente preguntarte, ¿querés que las cosas sean como antes? ¿O estamos parados en ese punto de transformación de poder realmente construir algo nuevo? Y esa energía del labrador nos da la posibilidad de poder estar desde ese lugar. Ahí nos cuenta la fecha de nacimiento de Venezuela, el 5 de julio, que nos da 12, y 1811, que nos da 11. En Venezuela, Bueno, wow, el 12, el ahorcado, ¿no? a ver, ¿cuál es la fecha? 5, 5 de julio de Sí, con las 7. 1800, de 12. 1811. La actitud de ahorcado. Eso es lo que está pasando en Venezuela. ¿Y qué año es? 1811. Después preguntan acá por el ángel Metatrón. Bueno, saludan. El 11. Y Recuerden, gente hermosa. fíjense que el destino de Venezuela es el 11. El lograr prosperar en la luz. Por eso es un iniciador espiritual. El 12, primero, que significa, es un número ambivalente, pero es un número a nivel iniciático importantísimo. El 12 está conectado con el 13 siempre. 11, 12 y 13 es como un formato importante a nivel de crecimiento evolutivo. El 11 es el número de la iluminación, pero también el número de la oscuridad, ¿vale? Depende en qué rango estés. Para los 12 es un poder espiritual, oscuro o luminoso. Ahora, el 12 va a representar muchas cosas, pero vamos a ir al 13 para poder definir el 12, fíjense. 12 discípulos y Cristo, ¿sí? 12 castas de Israel y Yahvé. Los 12 dioses del Olimpo y Zeus. Las 12 columnas del templo de Salomón y Salomón, ¿vale? Es bien, bueno, por supuesto, podemos seguir. Es muy importante entonces el 12 y el 13. El 12 representa las columnas, la ramificación. Nosotros tenemos dos puntos importantes en el iniciático. Las 12 del mediodía, donde el sol no da sombra, es donde se inician los trabajos iniciáticos, y las 12 de la noche, que es donde se cierran los trabajos. Ese 12 es un tema importantísimo. Es la mitad de un 24, el 24 es el número del amor. ¿Vale? Ahora, el 13 es el número llamado la muerte y la resurrección. Yo comenté eso, pero no lo comenté, pero no sigue expandiendo de qué se trata. Yo decía que no había renacimiento y al final pasé y no dije. Una cosa es, yo había dicho ahí del idiota y todo, al final no termina la idea. Pues se pregunta, ¿de qué habla el idiota y todo? Al final, bueno, ahora sí me acuerdo. Miren, eh, a ver, ¿cómo explicar esto? La muerte
nos permite a nosotros volver a nacer. ¿Sí? La mejor manera de hacer el entendimiento es la palabra amor. La palabra amor es una palabra compuesta del latín. A significa desde, y mori, morten, muerte. Es decir, amor es desde la muerte. Por tanto, hay que morir para renacer. Hay que poner la semilla en este año para que pueda dar sus frutos de mañana luego de haber muerto la semilla. Si nosotros queremos crear una realidad diferente, tenemos que morir en los resentimientos para poder tener plenitud. Así como la semilla muere para dar un fruto, la noche muere para que nazca el amanecer. Ese nacimiento no es un renacimiento. Y ahí la palabra idiota. Imagínense una persona que nació idiota, ¿vale? Que se fije en sus propios intereses, para que lo tengan no como un despectismo, sino como alguien egoísta. Una persona que nació con mucho ego, configurado en el ego, después hablaremos de números, pero para que tengamos una persona egoísta, ensimismada y todo eso, cuando hace un cambio, muere y vuelve a nacer, ¿qué creen que nace? Bueno, nace un idiota, porque hay un renacimiento, vuelve a nacer igual, ¿vale? Entonces, la resurrección es cuando muere para nacer diferente. Este es el símbolo del cambio evolutivo. Entonces, uno muere para darse la oportunidad de que el 3, el Cristo en nosotros. Bueno, esto es, ¿no? Cristo es una manera de decir Buda, una manera de decir conciencia, una manera de trabajar cualquier proceso que no necesariamente sea dogmático y que presente de alguna manera, puede ser pata de conejo, cada uno tendrá su creencia, ¿no? No importa, cuando hablamos de Cristo interno, hablamos de llama interna que hace que nosotros creamos o no, pero sí creemos en nosotros, un tema importante, y cuando creemos en nosotros queremos tener una vida armónica, un tema importante, ¿vale? Entonces, cuando está desarmónico, suena mal. Por ejemplo, un desarmónico es una persona que cuando hagan de cuenta, se enoja y bueno, llega a su casa y para alivianar ese enojo pone heavy metal, ¿vale? De música. El que se pelea con la amada, ¿vale? Va y pone Pimpinela, me engañaste, me mentiste, no está vibrando. ¿Vale? Entonces uno tiene que ver con un principio de polaridad. El principio de polaridad dice que si yo estoy negativo, puedo irme hacia el mismo rango, al mismo rango de dimensión, hacia el aspecto positivo. Entonces, si yo estoy muy deprimido, puedo estar muy contento, ¿vale? Si yo estoy muy escaso, puedo estar muy abundante. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Si yo estoy muy escaso de amor, empecemos a dar amor. El mundo está escaso de amor, eso dicen mucho. Yo creo que hay mucho amor para dar, así que hay una N potencia enorme. Por eso estamos acá, 46 personas. Sí, que el número 46 es el número del patrimonio, es decir, un legado que vamos a dejar al mundo. Nadie está acá de casualidad, vinimos con misiones especiales a este mundo. Por tanto, el derecho de conciencia hoy está en la gran oportunidad de un arcano 23 que dicen algunos numerólogos que es el número de la felicidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la felicidad para ti? Porque si la felicidad para ti es tener $1.000.000 en el banco, bueno, puede ser que sea así, ¿vale? Pero si después te raptan un hijo y te cobran $1.000.000 de recompensa, entonces va, deja de ser feliz por el dinero. ¿Me hago entender? Entonces, el dinero es una energía, como es la energía del amor. ¿Cómo voy a obtener energía de amor o energía de dinero? Amando, perdonando, liberando. Ustedes se van, por ejemplo, a Visiones Cristianas y dicen, antes de dar una ofrenda, primero perdona a tu hermano. Por tanto, lo que estamos hablando es de soltar aquello que es pasado. Exceso de pasado es depresión, enojo, odio, ¿vale? Miedo. Todos tienen que ver con energías demasiado densas que no nos permiten avanzar, ¿no? Yo una vez leí una alegoría de que nosotros vivimos, en vez de aire, nosotros tenemos alquitrán, y dice que nosotros vamos metidos en medio del alquitrán, así lento, vamos, en vez de aire, imagínense alquitrán, y vamos apenas, nos movemos, pero cuando nosotros empezamos a mirar adentro, empieza a elevarnos esa luz interna, nosotros caminamos por sobre el alquitrán. Entonces los que están abajo, lento, miran al que está arriba, dice, ¿cómo hiciste?
y él le da la fórmula de cómo hizo. Por eso no es evangelización, como podrán apreciar, sino el trabajo individual de poder transitar la vida, dándonos la oportunidad de vivir la vida que de verdad queremos vivir individualmente primero, sin egoísmo, ¿vale? ¿Está bien? Porque en el mejor individualismo que pueda tener este individualismo trascendente, que es querer que este mundo sea mejor. ¿Qué mejor cosa? Fíjense, la palabra mundo tiene su opuesto. La palabra, el opuesto de mundo es inmundo. Vale, por tanto, mundo significa orden. Y la Cábala dice algo interesante. Dice, Dios es un Dios de orden y de paz. Por tanto, la mejor manera de hacer un entendimiento del proceso espiritual es poniendo orden en la vida natural de todo ser humano. Orden igual a equilibrio. Orden igual a armonía. ¿Vale? Bien. Exacto. Así es, Si Fernando, no hay querido. ninguna pregunta, nos despedimos. Entonces, Bien, saludos. Gracias por